Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, casi ya buenas noches. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este webinar. Se llama Hablemos claro, sin tabús, sobre la salud del hombre, disfunción eréctil, eyaculación precoz y la próstata, organizado por Taos Clinics y por Centro Médico Tecno. Estamos en directo, como os decía, son eso, pues las 8 y unos cuantos segundos, para que sea exactamente que estamos en directo, desde el restaurante Lombo de Barcelona. Por eso tenemos este setting un poco especial, nos han cedido este espacio para poder hablar relajadamente y abiertamente de temas que afectan a millones de hombres en todo el mundo y que, a pesar de esa prevalencia, están rodeados de silencio o de incomodidad en el mejor de los casos. Hablamos de disfunción eréctil, de eyaculación precoz, de salud prostática, que no solo influyen en la vida física, también tienen un impacto enorme en el bienestar emocional y en las relaciones de pareja. Durante la próxima hora, más o menos, los próximos 60 minutos, vamos a hablar con 3 personas expertas y luego vamos a dejar un tiempo para que vosotros, desde casa o desde donde estéis, podéis compartir dudas, escribir preguntas a través del chat de YouTube y las recogeremos aquí y se las trasladaremos a nuestros expertos que os presento ahora mismo. De hecho, si mientras estamos hablando se os suscita alguna duda, la escribís y luego ya las iremos repartiendo cuando pasen esos 60 minutos aproximadamente. Con nosotros hoy el doctor Josep Torremadé Barrera, director médico de Andrología Barcelona, urólogo, andrólogo, especialista en reconstructiva urogenital y protésica. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Adam. Bienvenido. Muchas gracias. También Verónica Vivero Hernández, psicóloga de Andrología Barcelona y especialista en terapia sexual y de pareja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos y buenas tardes. Bienvenida. Y el doctor Xavier Bonet Puntí, director de Andrología Mallorca, urólogo y andrólogo especialista en cáncer de próstata. ¿Qué tal? Así es. Buenas tardes, Adam. Bueno, la idea es un poco que hablemos de manera relajada porque estamos todos un poco tensos cuando hablamos de estas cuestiones por lo general, ¿no? Parece que las cuestiones que nos tocan a lo que creemos que es nuestra masculinidad, a los hombres, nos cuesta más hablar en general, ¿no? ¿Es vuestra experiencia? Supongo que sí, ¿no? Porque si no, no plantearíamos este webinar, ¿no? ¿Josep? No, sí, sin dudas. Yo creo que al final los pacientes tienen miedo y sigue siendo un tabú. Probablemente se está trabajando. Cada vez creo que los pacientes también tienen más información, consultan más al médico, pero sigue siendo un tabú. Y a veces es porque empezamos a ver que ya no estamos sanos cuando uno percibe que tiene problemas de erección, que tiene que ir al médico por la próstata y uno quiere quizás evitar ir al médico, ¿no? Y yo creo que esto también hay que cambiar un poco el concepto, ¿no? O sea, que creo que es importante consultar al médico cuando uno tiene un problema. Aquí hay un detalle importante que luego lo ampliaremos, pero a veces solo pensamos en la función sexual, pero el hecho de que tengamos disfunción eréctil puede ser síntoma de otras cosas. Luego hablamos en todo caso, sí, ¿no? Pero estamos un poco por ahí, ¿no? En vuestra experiencia también estáis de acuerdo con el tabú, el tema. Sí, hombre, es evidente, si no plantearíamos algo así. Es verdad que en los tiempos recientes, los últimos 5 o 10 años, probablemente hay más sensibilización de todo el colectivo, los hombres acuden más, pero hay ciertos miedos al diagnóstico, a ver si me van a encontrar algo, por ejemplo, y después, si ya no estamos hablando de cáncer de próstata o disfunción eréctil, de miedo al fracaso de esa masculinidad, ¿no? de hoy en día, ¿no? Si no funciona, acudir al médico para estas cosas es difícil, aunque ha mejorado últimamente, la verdad es que sí, es nuestra percepción. Y después de esto, todavía más. Esperemos. Y en tu caso, que tú tratas del aspecto más psicológico. Sí, suele costar que acudan a terapia. Normalmente cuando tienen una dificultad sexual llevan años con ella, no es algo inmediato, ¿no? Pero bueno, desde, como dice el doctor Bonet, Xavi, desde hace un tiempo acá yo creo que todo esto ha cambiado y que últimamente tienen menos recelo a venir, ¿no? Afortunadamente espacios como estos también sirven para normalizar y romper esos mitos y tabús. Vamos a hablar un poco de cáncer de próstata. Es el más común entre los hombres, más o menos 30.300 casos nuevos estimados para este año 2024, es una estimación, según la Sociedad Española de la SEOM. Sin embargo, muchos hombres evitan los chequeos debido a la falta de información y el temor al tacto rectal. ¿Por qué tanto temor al tacto? Aquí voy yo, si quieres, Adam. Sí. Yo soy un abanderado personalmente y porque somos el colectivo joven de los urólogos que nos dedicamos a cáncer de próstata. Yo sé, seguro que también ha cambiado totalmente el paradigma, es decir, el screening, el cribaje, la ITV, ¿no? Que llamamos, sí, que hay que hacerse una vez al año a partir de los 50 años precisamente para detectar un cáncer de próstata a nivel
de fases más precoces, y eso nos ayuda a un análisis de sangre con el PSA, pues clásicamente se ha hecho un tacto rectal. ¿Por qué? Porque tú podías o puedes tocar la próstata por el recto, una parte, no toda, y te daba una cierta información añadida en estos chequeos. Hoy en día, cuando tienes un PSA alto que te empiezas a sospechar que puedes tener un cáncer de próstata, hay una herramienta mucho mejor para el paciente y para el médico, que es la resonancia. La resonancia ve toda la próstata, mucho mejor que tu dedo, y el paciente, evidentemente, lo agradece, tanto para la afinidad del diagnóstico que tiene como para la experiencia, ¿no? Entonces, hoy en día, y yo puedo decir, más o menos en los últimos 10 años, igual he hecho 2 o 3 tractos rectales, por situaciones distintas, pero en general para los chequeos, hoy en día, no sé, corrígeme si me equivoco, no es nuestro día a día, ni mucho menos. Yo creo que esto también ha sido un limitante, el hecho de que la mujer, su screening, la mamografía, lo ha aceptado bien. Y de hecho las mujeres han hecho mucho screening y el hombre tiene que pasar por el tacto rectal. Y esto inhibe al screening, ¿no? Yo creo que estamos cambiando un poco el concepto, ¿no? Un concepto más mediado por pruebas, ¿no? Como es el PSA, como es una resonancia, que al final es una medicina más tecnológica, pero es la medicina a la que hay que ir también, es la medicina de precisión, ¿no? O sea, y también es verdad que creo que el papel de la mujer, ¿no, Verónica? Porque estamos hablando de disfunciones sexuales y pareja, ¿no? Durante muchas mujeres, muchas cuando la pareja es femenina, por supuesto, pero cuando es quien incita también al varón, si yo me hago el screening de cáncer de mama, ¿por qué no haces también tu screening de cáncer de próstata? He venido porque me ha dicho que venga. Yo creo que detrás de todos estos chequeos a veces hay desconocimiento y miedo. Por tanto, es importante que los pacientes conozcan esto que ha explicado Xavi, en qué consiste las pruebas exactamente, ¿no? Porque a veces ante el temor, ¿no? De cómo si me va a hacer daño, va a doler, va a ser muy invasiva, o a lo mejor me van a dar un diagnóstico que no estoy preparado para escuchar. Hay muchas personas que ante eso evitan exponerse por miedo, ¿no? Y esto les genera como una falsa sensación de control o de seguridad, al menos a corto plazo, ¿no? Pero es importante que entiendan que es importante porque aparte el diagnóstico precoz, como ellos sabemos, básico. Claro, es fundamental, eso quería hablar un poco, ¿no? La prevención es fundamental, pero el diagnóstico precoz todavía más, porque nos va a ahorrar, en principio, en la mayoría de casos, muchos problemas. No siempre es así, pero por lo menos. Entonces, para empezar, para estructurar un poco, yo tengo 51, ya debería haberme hecho un screening para el cáncer de próstata, cosa que no he hecho todavía, ¿no? Efectivamente, sí. Cuando acabo esto, no voy a hacerlo. Entonces, si yo acudo a vosotros, ¿qué me vais a hacer? Lo digo para que la gente lo sepa, ¿eh? A ver, ¿Cuál es la prueba, entonces? Si no es el tacto rectal, para que la gente diga, no, si eso ya no se hace, ¿no? ¿Cómo quieres? Al final hacemos lo mismo. O sea que sí, próstata, Xavi es más especialista, o sea que... Vale. Las recomendaciones, al final, las basamos en la evidencia, guías europeas de la urología, americanas, son recomendaciones, no es una obligación, pero sí que se recomienda a partir de los 50 años hacer un chequeo prostático que va con un PSA. ¿Qué es un PSA? Que es un marcador de la próstata, y nosotros lo decimos pues 40 veces al día, que muchos pacientes ya cuando llevan 2 o 3 años ya saben lo que es, ¿no? Es un marcador en sangre, vale. De próstata. Y haces una analítica y ahí veis el PSA. Y ya lo tienes. Y es importante que muchos pacientes vienen también con el miedo que decía Verónica de si me encuentro el PSA alto tengo cáncer. No, falso también. El PSA, que es ese marcador de próstata, es de próstata, no es de cáncer de próstata como hay otros marcadores. Entonces, el PSA puede estar alto por muchas razones. Una próstata grande, que es muy normal tenerla grande con la edad, una infección, un tacto rectal reciente, hay varias cosas que lo pueden alterar y uno es el tumor. Y de ahí también un poquito ese miedo, ¿no? A venir, porque si tienes un PSA alto, después seguimos con el siguiente paso, que antes era el tacto rectal, te ayudaba a discernir un poquito de si podía haber una próstata grande o una próstata dura que te pueda sospechar más algo maligno, y hoy en día tenemos la resonancia. Es el siguiente paso. Y entonces haces la resonancia para ver si realmente hay algo que te preocupe. No es un diagnóstico directo tampoco de cáncer de próstata, sino de sospecha. El diagnóstico definitivo es el tercer paso. PSA alto, resonancia, biopsia. Directa, donde te dice la resonancia. Esos 3 pasos son los necesarios. Y la gran mayoría de gente, entre el PSA que es bajo o la resonancia que si dudabas te sale bien, pues no hay que hacer biopsia y hasta el año que viene. Vale. Desde ese punto de vista psicológico, porque tenemos miedo a un diagnóstico que es fundamental. Quiero decir que, claro, para mí yo prefiero tener la información y a partir de trabajar, pero entiendo que mucha gente
tiene miedo a eso, ¿no? ¿Qué está pasando ahí al final, no? Porque si tienes un cáncer de próstata, cuanto antes lo sepas, mejor, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué hay miedo? Bueno, porque a nadie nos gusta muchas veces, ¿no? La incertidumbre, lo desconocido, lo que vendrá después, y en realidad a corto plazo consigues paliar esa posible ansiedad o malestar que puedas tener, pero a medio o largo plazo lo que estamos haciendo es agravando todo esto, ¿no? Son mecanismos que utiliza la mente como para engañarnos, ¿no? Claro, ante una posibilidad, ¿no? Mejor me escondo, ¿no? Y no voy al urólogo. Y no voy al urólogo, entonces es cuando podemos tener problemas. Y de hecho, la particularidad de ese cribaje es que el cáncer de próstata tiene una alta curación cuando tienes un diagnóstico precoz. Eso es importante. Entonces, pero es además es el cáncer más frecuente en los hombres, con lo cual, con la prevalencia que tiene, si acudes al urólogo y haces un PSA más o menos anual, a veces haces cada 2 años, no hace falta ser tan estricto, pues en el mínimo sospecha que tengas, pues haces la biopsia, tienes un diagnóstico precoz y ahí se abre un abanico amplísimos de tratamiento curativo para cáncer de próstata, que no cuando son en fases más avanzadas. Próstata grande no significa para nada cáncer de próstata, son cosas distintas, ¿no? No, cuando hablamos de próstata yo creo que tenemos que diferenciar entre el crecimiento de la próstata, lo que llamamos la hiperplasia benigna de próstata, que también da síntomas. Hiperplasia benigna. Exacto, pero es un crecimiento prostático que puede dar síntomas de tracto urinario inferior, ¿no? El paciente que tiene pues, dificultad al orinar, el chorro más fino, hay que ir más veces al baño, tiene que levantarse por la noche, ¿no? Pero estos síntomas no van relacionados con cáncer de próstata. El cáncer de próstata muchas veces no da síntomas, está ahí, entonces es otra patología, ¿no? Que a veces las mezclamos, ¿no? O sea, como no tengo síntomas, no tengo cáncer. No tienes síntomas, no quiere decir que no tengas cáncer. Y justo lo contrario, empiezo a tener síntomas de próstata y pienso que a lo mejor a ver si tendré cáncer de próstata. Y lo que tienes probablemente es un crecimiento prostático, ¿no? Vale, o sea, que esa cosa que le pasa a los señores cuando se van haciendo mayores, que de repente orinan mucho, con mucha frecuencia, porque orinan poco, ¿hasta qué punto es normal eso o no lo es? Primero hay que estudiarlo, ¿no? También aprovechamos este momento para hacer el despistaje del cáncer de próstata, o sea, que aprovechamos que está el paciente en la consulta para ver que realmente pues, descartar un cáncer de próstata. Y el que no tengas un buen confort miccional, eso también es patológico. O sea, al final, si el paciente no orina bien, pues hay que buscarle soluciones, ¿no? Hay que hacer pruebas, también sencillas, una ecografía, una flujometría, y a partir de ahí iniciar un tratamiento. A veces también relacionamos que como orino mal es porque me estoy haciendo mayor y ya no pasa nada. Eso es parte, claro. Tengo que levantar por la noche 1 vez, 2 veces, chorros más fino. Pues al final hay tratamientos también para, ¿no? Nos hacemos mayores, pero también tenemos que vivir con calidad de vida y tenemos que, ¿no? Si uno la noche tiene que levantarse 3 veces, difícilmente pueda descansar bien, ¿no? Entonces yo creo que hay que tratarlo también. ¿Y eso pasa porque hay hiperplasia? Sí. ¿La hiperplasia tiene otras consecuencias negativas, por ejemplo, sobre la función eréctil? Pregunto. La hiperplasia benigna de próstata se relaciona con problemas de erección. Y de hecho, podemos pensar, ¿no? Que como la hiperplasia benigna de próstata aparece con la edad, ¿no? Y la disfunción eréctil aparece con la edad, lo que estás viendo es que envejeces, ¿no? Pero no es así. O sea, se ha visto que la gente que tiene hiperplasia benigna de próstata, independientemente del factor de edad, tiene más problemas de erección. Lo que a veces al paciente le sucede que, bueno, estoy haciendo mayor, tengo problemas de próstata, estoy haciendo mayor, tengo problemas de erección, ya no consulto porque todo va, es parte del envejecimiento, es normal. Normalizamos algo que evidentemente es envejecimiento en parte, pero como casi todo en la vida. O sea, al final la incontinencia del suelo pélvico también es el envejecimiento del suelo pélvico y nos tratamos por ello. La osteoporosis es envejecimiento del hueso, nos tratamos por ello. Incluso el cáncer es envejecimiento de nuestras células y también nos tratamos por ello, ¿no? Al final hay que no normalizar, ¿no? Estos síntomas y asociarlos puramente a la edad, sino que hay que entender que pues, parte van a ser asociados a la edad, pero parte también una entidad patológica como la hiperplasia benigna de próstata y se puede tratar. ¿Hay alguna cosa que podamos hacer para prevenir estos problemas? Por ejemplo, el ejercicio me ayuda, la dieta me ayuda, depende. ¿Qué problemas? ¿La hiperplasia o el cáncer? Ambas cosas. La hiperplasia, por un lado, que por lo visto no es normal, y el cáncer de próstata, que evidentemente tampoco lo es, ¿no? No sé si se pueden hacer cosas distintas o si son las mismas. A ver, para el cáncer de próstata sí que se ha demostrado, y más recientemente, que una dieta equilibrada como va bien para muchísimas cosas, pero se ha demostrado que hay una cierta asociación en un síndrome que se llama metabólico, que es obesidad, pues, hipercolesterolemia, que tienes el colesterol alto, la tensión alta, etcétera, azúcar. Esto va relacionado con cánceres de próstata más precoces y más agresivos. Entonces, si tú, en la medida de lo posible,
haces una dieta y una vida más saludable, puedes disminuir esa probabilidad a no ser que tengas un componente genético muy fuerte. En la hiperplasia benigna de la próstata, yo no sé, igual me pierdo algo, creo que igual tú sabes más que yo, pero la hiperplasia benigna es un crecimiento que nos pasa a todos, O sea, desde los 20 años hasta el día que nos morimos, nos crece la parte central de la próstata, que es donde pasa el conducto de la orina, y de eso vienen los síntomas, y a unos crece más rápido y a otros menos rápido, pero todos tenemos una próstata grande a medida que vamos cumpliendo primaveras, como decimos. Entonces, poder incidir en eso, sí que hay ciertas cosas que se presumen que pueden ir bien, pues volvemos a lo mismo, dieta sana, pipas de calabaza, eso es muy típico de la fitoterapia que decimos, de medicina más hermética, que pueden favorecerla, pero no está tan claro como el cáncer de próstata en sí. Es algo que lo que sí se recomienda es que, bueno, cuando tengas síntomas, acude, porque hay soluciones desde medicación hasta tratamientos quirúrgicos de menos a más invasivos. Y de ahí, como es algo de calidad de vida, no es un riesgo vital como el cáncer de próstata, pues se busca calidad de vida. Entonces son los pacientes que tienen que acudir para buscar solución. Vale. Sí, pero es verdad que mantenerse sano también va a hacer Como que todo. como todo Claro. sea bueno. O sea, al final la obesidad va a empeorar los síntomas de la hiperplasia benigna de próstata, va a empeorar también la diabetes, o sea, hay cosas que nos van a empeorar estos síntomas asociados a la próstata. O sea, al final, es que como todo en esta temporada de lección, que luego hablaremos de ello, o sea, al final es que el hacer una vida sana, saludable, dieta mediterránea, ¿no? Nosotros que somos mediterráneos, eso hay que potenciarla, ¿no? Ejercicio físico, esto al final nos va a dar salud Bueno, porque muchas veces decimos, cardiovascular, no somos una próstata andante, ni un pene andante, ¿no? Para disfunción eréctil. Cuerpo, ¿no? Es que está muy relacionada. Hay gente que nos dice, pues yo orino mucho más de noche. Bueno, puede ser porque la próstata te esté dando problemas o puede ser porque retengas líquidos por problemas cardíacos, renales, de otro tipo, y durante la noche se reabsorben y tienes más cantidad de diuresis, más orina en la noche. Entonces, también hay que tener un poquito de perspectiva. Verónica, hemos hablado un poco de que los problemas prostáticos pueden generar después problemas en la relación de pareja, pero que damos por hecho que son el proceso normal del envejecimiento y que no lo son, ¿no? Entonces, háblame un poco de eso, porque, claro, de repente, no, la vida sexual a partir de cierta edad decae porque es lo que sucede, no es lo que sucede, entonces. O depende de qué. No, han comentado un poco por encima el tema de las intervenciones que hacen, que Sí. bueno, hay algunas de ellas que son mínimamente invasivas, ¿no? Pero aún así a veces producen ciertas secuelas o consecuencias, como puede ser problemas con el control de la micción o con el control de la erección, ¿no? Es importante que el paciente entienda que todos estos cambios que pueden haber asociados a este tipo de intervenciones son reversibles y son temporales, ¿no? Y todo esto les va a producir un impacto normalmente en su autoestima, en su autoconcepto, en la percepción de virilidad, en esta mala masculinidad malentendida, ¿no? Y va a condicionar muchas veces las relaciones de pareja. Se produce en muchas ocasiones como un pacto de silencio entre ellos, ¿no? Y como este tema nos produce dolor, no hablamos de esto, por ejemplo, y también una evitación de estos encuentros eróticos compartidos. Entonces es muy importante que proporcionemos tanto los profesionales médicos como los psicología, sexología, información veraz a los pacientes, que sepan cuando se hacen un tipo de intervención de este estilo, por qué posibles procesos van a pasar, en qué consiste esta intervención, qué posibles efectos asociados hay, y luego también ejercicios de tonificación del suelo pélvico pueden ayudar mucho a que esto se revierta antes, estos efectos, ¿no? Y que tengan un espacio, si ellos quieren, de ventilación emocional y para trabajar todo esto, que creen nuevas dinámicas relacionales en relación y demás. Para ir avanzando, vamos a hablar de disfunción eréctil, pero para recoger un poco lo que hemos dicho hasta ahora, importante que haya una detección precoz y para eso, a los 50, me lo apunto yo también, ¿Te toca? importante acudir al médico, que nos haga una análisis de sangre, y a partir de ahí ya veremos. De ahí luego, Y no tacto rectal. y no tacto rectal, importante, y que en todo caso, que dejemos un poco, en la medida de posible, aparcado el miedo a un posible diagnóstico negativo, porque alargar eso es mucho peor, ¿no? En todo caso, un poco como resumen, ¿eh? Muy bien. Ya está. Y aunque Básicamente. tengamos un Perfecto. diagnóstico, tampoco tienes que por qué darlo por negativo. Claro. O sea, al final, diagnosticarte de un cáncer de próstata, yo siempre cuento a mis pacientes que tengamos un diagnóstico de un cáncer de próstata en fase precoz es bueno. Es bueno porque te vamos a tratar y te vamos a poder curar con un porcentaje muy elevado, ¿no?
Otra cosa es que es curioso que muchos pacientes ya conocen el impacto negativo, como apuntaba Verónica, del diagnóstico de un cáncer de próstata, porque ya existe en la cultura popular que si te diagnostican de un cáncer de próstata te van a tratar. Todos los tratamientos del cáncer de próstata tienen un impacto negativo en la esfera sexual, también en la incontinencia, y de hecho, ¿qué más hacemos? Incluso los urólogos, es la cirugía prostatectomía radical, todavía más. Y mucha gente es como, guau, entonces, bueno, operar de un cáncer de próstata, ya sé que voy a quedarme con cierta incontinencia y con problemas de erección. Entonces esto es como, te inhibe y te genera también ese miedo, ¿no? Entonces, a veces es verdad que diagnosticarte un cáncer de próstata es bueno porque te vamos a curar del cáncer. Y si hay secuelas, que las hay, son tratables. Lo que no es tratable es no tratarte de un cáncer. Eso es lo que no es tratable. O cuando demorar el diagnóstico para que esté en una fase tardía. Tener miedo a las secuelas no debería ser un miedo, es falta de información, que es un poco lo que estamos también trabajando hoy, creo. Perfecto. Vale, vamos a avanzar. Vamos a hablar de la disfunción eréctil, que una de las cosas que yo, no sé si la he descubierto o la he recordado, pero claro, cuando hablamos de disfunción eréctil, tenemos en la cabeza, no funciono bien para desempeñarme sexualmente, ¿no? Pero luego hablamos de eso, pero puede ser el síntoma de algo, es decir, suele ser el síntoma de otra cosa, de otra condición, de otra patología muchas veces, la disfunción eréctil, ¿no? Puede ser. Mi jefe siempre dice que el pene es la antena del corazón, ¿no? Y es la verdad que siempre me gustó mucho cuando lo escuché por primera vez, y es que es verdad. O sea, al final, la disfunción eréctil a veces es la punta del iceberg, que es un marcador de riesgo cardiovascular, ¿no? Y es un momento muy interesante porque al final muchos varones consultan por problemas de erección, pero todavía se consideran sanos. De hecho, no han consultado nunca a su médico y se han hecho un control de colesterol y de hipertensión, pero viene por problemas de erección, ¿no? En ese momento aprovechamos para hacer un estudio cardiovascular y a veces lo diagnosticas de hipertensión o lo diagnosticas de colesterol elevado, triglicéridos, ¿no? Pero ya tienen un síntoma. O sea, están viendo que su pene no está bien y nos está avisando este pene que está mal, que cuidado, que si no hacemos nada en los próximos años puedes hacer un infarto, puedes hacer un evento cardiovascular, ¿no? Y es curioso que los varones, cuando les decimos, no, tiene que dejar el tabaco, ¿no? O tiene que cuidarse, tiene que hacer dieta, si uno no está enfermo, muchas veces es, bueno, sí, pero no hago nada, ¿no? Pero cuando tú tienes un infarto o tienes un accidente cerebrovascular, tiene que dejar el tabaco y pues voy a dejarlo porque he visto las orejas al lobo, ¿no? Pero cuando hay problemas de erección, a veces ya es un momento muy bueno para decirle esto también, pues probablemente el tabaco, probablemente el colesterol, probablemente el sedentarismo tenga un impacto. A lo mejor llega el momento de pensar en mejorar los estilos de vida, que incluso solo haciendo esto también vas a mejorar tus problemas de erección, ¿no? Pero que es muy importante no centrarnos en, o sea, hacer una visión más global del paciente. No es solo la erección, es ver una visión más global, hacer una valoración más general, más cardiovascular. Sí, es bastante típico que vienen, les preguntas antecedentes como trayectoria clínica. No tengo nada, sano, 50 años, vengo por revisión de próstata y también tengo problemas de erección. Vale. Hacemos una analítica hormonal porque una de las cosas que miramos son las hormonas, testosterona, etcétera, para ver, pues a nivel, una de las causas que pueden ser hormonales también, a los 50, 60 años, tengas una testosterona baja, la acompañamos de un análisis de sangre con colesterol, la glicemia, el azúcar, etcétera, un poquito salud global, y de no tener nada en la primera visita, le salen dos cosas ya. Porque no habían acudido nunca. Y ese día sí acuden por una motivación, sea la próstata o sea la disfunción eréctil, y ayuda a empezar ese camino, que es lo más importante, porque al final, si el marcador de riesgo cardiovascular te puede traer consecuencias más graves. Entonces, cosas que pueden estar relacionadas con la disfunción eréctil, hemos hablado de problemas cardiovasculares, por ejemplo. Antes hemos hablado un poco de problemas de próstata, que también pueden afectar. ¿Alguna cosa más? Es decir, esa antena del corazón, esa antena de otras cosas también. Hay que diferenciar dos tipos de pacientes, ¿no? Yo ahora voy a hablar de los pacientes con disfunción eréctil más orgánica, luego Vero, si quieres, nos comentará la parte de los pacientes con disfunción eréctil más psicógena, ¿no? Que son dos perfiles muy distintos. Cuando hablamos de pacientes con disfunción eréctil orgánica, pues puede ser por un tema hormonal, como contaba Xavi, puede ser también por riesgo cardiovascular, llámale diabetes, hipertensión, obesidad, sedentarismo. Puede ser también por tratamientos de la próstata, tanto próstata benigna como cáncer de próstata. Y es lo que hacemos nosotros, ese diagnóstico de tipo orgánico, y el tratamiento va a ser un tratamiento muy dirigido a fármacos, a una parte muy médica. Pero es verdad
que todos los pacientes, tanto orgánicos como no orgánicos, van a tener una parte psicógena. Cuando hablamos de psicógena es más típica de gente joven, que es un perfil muy distinto. No sé, Vero, si nos quieres contar cómo los pacientes jóvenes de 20 años, cómo nos vienen a la consulta, cuáles son sus Porque los hay, características. 20, 30 y 40. Porque nosotros descartamos tema orgánico. En la mayoría, puede ser, pero en la mayoría de ocasiones no es tema orgánico, sino que es tema psicológico. Al final estos conceptos los utilizamos en parte para entendernos entre nosotros, pero la realidad es que es un completo todo, ¿no? Y que algo que empieza como puramente orgánico siempre tiene una afectación psicógena, y algo que es psicógeno también puede tener una base orgánica, ¿no? Pero sí, quizá el perfil de paciente es diferente. Quizá en una disfunción eréctil puramente psicógena es un perfil más junior, un perfil más joven, quizás un perfil pues, más inseguro, con cierta ansiedad sobre todo, ¿no? Que es lo que hace que este autoboicot, ¿no? Que no se produzca esta erección. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? Porque claro, si los motivos son psicológicos, ¿sí? ¿Qué miedos hay que hacen que no tengan una erección como ellos quisieran, ¿no? ¿Qué hay ahí? Luego lo tenemos para después, pero ya que estamos dando el tema, yo no sé si, por ejemplo, claro, hay todo un imaginario relacionado con el sexo y con la masculinidad, y con cómo tiene que ser un hombre en la cama, ¿no? Que todavía perdura, en parte por culpa de la pornografía en muchas ocasiones, ¿no? Sabemos que hoy en día los jóvenes consumen pornografía con una facilidad, una alegría espectacular, y desde muy jóvenes, no sé si eso también puede tener un impacto, ¿no? El problema no es tanto el porno en sí, sino el tipo de porno que se consume y las expectativas que pueden llegar a generar, ¿no? Ese consumo. Quiero decir que si nos vamos a un porno más mainstream, por ejemplo, más tradicional, donde se ven unos roles de género muy estereotipados, donde hay una visión de la mujer tremendamente sumisa, ¿no? Y una visión muy machista, ahí lo que vemos es un rol de una cierta dominancia, hay como una visión muy falocentrada y muy coitocentrista de las relaciones, y precisamente esta es una de las cosas que trabajamos en terapia sexual, ¿no? Que expandan un poquito y amplíen repertorio, ¿no? Que tú puedes tener un encuentro erótico compartido con alguien, no tiene por qué haber relación coital necesariamente, ¿no? Ni penetración ni nada de esto. Entonces el perfil más psicógeno normalmente lo que tiene es arraigado mucho quizá todo este tipo de creencias, ¿no? De lo que es ser un hombre, o cómo tiene que actuar de determinada manera en esos contextos, ¿no? Y esto hace daño, te boicoteas al final, ¿no? Cuando se dispara el sistema noradrenérgico, esto Xavi seguro que nos lo sabe explicar mejor, ¿no? Pero al final cuando uno está alerta, cuando te pones en tensión, ¿no? En ese momento el sistema erectivo es como que queda relegado a un segundo plano, ¿no? Tu cuerpo percibe un estresor, real o no, al que hay que hacer frente. Cuando tenemos muchísima ansiedad, por eso nos encontramos con problemas como pueden ser de erección o a veces también de eyaculación precoz, ¿no? El cuerpo es inteligente, dice, bueno, eyaculo rápido, me quito esto de encima rápido y voy a lo que realmente me está provocando esta ansiedad, ¿no? O sea, lo que está pasando en algunos casos, el sistema nervioso superactivado, el la simpático adrenalina a superactivado, tope. Adrenalina a tope, y eso tiene un efecto orgánico. Finalmente la causa es eso. emocional tiene un efecto orgánico. Yo les explico tal cual así a los pacientes jóvenes que les cuesta mucho entender el porqué de la parte psicológica. ¿Cómo es que desde aquí yo me puedo autoboicotear? Pues es tan fácil como hacer la lectura a la inversa. Los hombres y las mujeres también sabemos que podemos tener erecciones sin apenas contacto. Todo se procesa a nivel, pues, de aquí arriba. ¿Cómo? Pues me excita eso, me excita lo otro, y eso envía una información al pene. El pene después tiene que estar sano, ahí entra la parte orgánica, evidentemente, y bañado todo con las hormonas, que siempre digo, pues los tres pilares, ¿no? Las hormonas, la parte orgánica del pene, y la parte psicológica lo enciende o lo puede apagar todo. Porque si tú en vez de enviar eso, que empieza la erección, motiva una vasodilatación de las arterias del pene, lo que haces es disparar adrenalina, que hace todo lo contrario, porque la adrenalina está diseñada para salir corriendo cuando tienes una amenaza. El león de la sabana, yo siempre explico lo mismo, sales corriendo, te tocan las patas al culo, que corres como nunca cuando te atracan o cuando notas una amenaza física. Claro, es que la respuesta es muy similar a nuestros antecesores. Exacto, ¿no? es la adrenalina. Sí. La adrenalina te salva. ¿Y por qué? Porque la adrenalina lo que hace es repartir la sangre, redistribuirla en músculos, cerebro y corazón. El pene para huir no necesitas para nada. Para nada. Ni para huir ni para luchar, ¿no? Exacto. Entonces, si eso, en vez de estar en la sabana, estás en un encuentro sexual, y por el motivo que sea, porque son coitocentristas, tienes una presión tremenda, que tengas una rigidez para poder penetrar, etc., tú en ese momento la presión, la adrenalina se dispara y se convierte en parte física del problema, porque es el típico gatillazo. La puedes perder
de golpe. Es psicógeno, pero es orgánicamente. Ahí es donde voy siempre O sea, yo. al final es, la gente Exacto. dice, no es psicógeno, no, yo no estoy mal de la cabeza, estoy bien de la cabeza, no tengo ningún problema, no quiero ir al psicólogo. Es la porque yo estoy coordinación. bien. No, si puedes estar bien, si es que no estamos hablando de nada, no estamos hablando de un una problema patología. psiquiátrico ni nada similar, es una cuestión de que esa ansiedad te está bloqueando, ¿no? Y yo hago un símil, también muchas veces los cuento a los pacientes, ¿no? O sea, uno puede estar en casa tocando un instrumento tan tranquilo y tan feliz, pero lo pone en un auditorio donde estás tenso, tienes miedo, quieres hacerlo bien, hay mucha gente y te tiemblan las manos, ¿no? Ese temblor es adrenérgico también, ¿no? Que no te sucede en casa y es la ansiedad que te genera, ¿no? Entonces la gente sabe que en un entorno como puede ser un auditorio, pues hay gente que le tiembla la voz, hay gente que pierde también el temblor de las manos. Esto la gente lo da por normal. Lo que no entiende como normal es que el pene no funcione en esta situación de alta. Yo les digo lo mismo, tensión, ¿no? ten una erección en ese momento. Cuando tienes pánico escénico, Claro. que hay mucha gente que lo entiende mejor, que cuando te pones nervioso, la gente se pone nerviosa en ese momento. A ver si eres capaz. Es imposible, orgánicamente hablando. Entonces, si eso se pasa en el momento de querer tenerla o de mantenerla, ¡pam! Eso es bueno trabajar conjuntamente, porque a veces nosotros lo que hacemos un despiste. O sea, muchas veces, cuando hacemos un diagnóstico, lo que estás es dando la información al paciente de que su problema no está en el pene y que tiene que trabajar con sexología. Entonces, yo creo que al final el trabajar conjuntamente es muy interesante, porque cuando van a Verónica, a veces es porque el paciente se cree que su problema ya no está en el pene, y es cuando abre, ¿no?, la mente para que Verónica puedas trabajar, ¿no? Me imagino que... Eso te voy a decir, pero para que podáis trabajar, psicólogos y endólogos, tenemos que ir a consulta, de alguna manera, ¿no? Sí. Tengo un dato, 43% de los hombres con disfunción eréctil no buscan tratamiento, casi la mitad, es una barbaridad, ¿no? Debido a la vergüenza o el miedo a ser estigmatizados, ¿no? Es decir, claro, para empezar, si yo creo que me pasa eso, es igual si voy primero al andrólogo o al psicólogo, no importa, ¿no? Según por donde empiece, lo importante es que vaya a algún sitio, ¿no? Dar el paso, sí. Claro, ahí volvemos un poco de nuevo a esa imagen que se supone que tenemos los hombres de plenisexuales superpotentes, y cuando la realidad seguramente es otra. Pues a veces te desempeñas de una manera, a veces de otra, a veces no. Hay tantos, Por eso como con todo en la vida, ¿no? Todos tenemos días, ¿eh? Sí, claro. Semanas y meses. Sí, claro. Por eso es importante espacios como estos, ¿no? Que ayuden a divulgar y a normalizar y a difundir estos mensajes, ¿no? Y que la gente entienda que es importante que pierdan el miedo y que acudan a nosotros si realmente tienen una dificultad, ¿no? Porque al final el factor temporal lo único que va a hacer es agravar cada vez más estas dificultades, porque se van añadiendo otros problemas asociados, ¿no? Es muy común también que cuando empezamos con problemas de erección, por ejemplo, si llevamos un cierto tiempo y no hemos encontrado los recursos necesarios para solventarlo, pues aparezca una bajada de deseo. Ya no me apetece, ¿no? Porque Claro. es un suplicio y se produce también una conducta prototípicamente fóbica. Hay un miedo atroz, dejan de exponerse, dejan de tener relaciones compartidas. Bueno, entramos en unos bucles que contra antes podamos prevenir todo esto mejor. Y Adam, dices que no consultan. Yo creo que sí que consultan, Adam. Lo que no consultan al profesional sanitario. Claro. Porque estoy Exacto. seguro que consultar por internet a Claro. algún amigo y le da un tratamiento... Entonces, esto todavía genera más frustración. Porque si consultas a tu amigo que te da un tratamiento, que luego la dosis que te da no es la correcta, encima te lo tomas con miedo porque no sabes si te lo puedes tomar o no tomar, al final a lo mejor tampoco funciona y todavía estás peor, porque dices, es que no me funciona ni el tratamiento que a mi amigo le Y funciona. tengo 40 años. Exacto. Entonces, No soy tan mayor como para que ya no funcione. por desgracia tenemos mucho acceso a la información y eso es bueno. Otra cosa es que a problemas médicos, ¿no?, hay que ir a los profesionales sanitarios. Llámale también psicología, llámale medicina, pero hay que buscar a un especialista que te pueda orientar, porque la disfunción eréctil, y así lo define la OMS, es una enfermedad. Estamos hablando de algo, es una enfermedad. Entonces, cuando uno está enfermo, tiene que ir al médico, o tiene que ir al profesional sanitario. Entonces, no tiene que ir a internet y buscar la solución mágica por internet, o comprar una pastilla por donde sea, o ir a su amigo que le dé la solución. No, porque esto todavía va a generar más frustración cuando no funciona. Estaba pensando en casos de disfunción eréctil en jóvenes. ¿Eso puede llevar a un abuso de farmacología determinada? ¿Es el que puede ser?
Sí, ¿Existe esa realidad? Por desgracia, al final, si tú tomas un fármaco, un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, mejoras tu respuesta eréctil. Entonces, pero si no lo necesitas, te ayuda. Al final, nosotros en terapia lo hacemos, pero siempre combinado con terapia sexual, porque si no, si tú le das un fármaco, mejoras, Claro. pero el paciente ya tiene la percepción que necesita el fármaco y realmente esta no es la respuesta correcta. O sea, la respuesta es te vamos a ayudar el fármaco porque tu erección está bien, pero el tono adrenérgico la bloquea. Bueno, pues tu erección está bien, ponemos un fármaco, esté mejor, tu respuesta adrenérgica no la bloquea. Estamos intentando que tengas una respuesta más rápida, pero lo que va a hacer que realmente ese tono adrenérgico no se active en futuras ocasiones es trabajar con la parte de terapia sexual. Entonces, si solo tomas el fármaco, te creas la sensación que, bueno, pues tomando el fármaco funcionó bien, ya necesito el fármaco. Me estoy organificando mi Porque enfermedad. no hay fármacos para la adrenalina. Es decir, no es, me tomo un fármaco para bajar la adrenalina. No, Claro. eso puede con lo que quieras. Lo que dice Josep es, hay pacientes que vienen que llevo 10 años, sin ir más lejos, hace 2 semanas. Paciente de 40 años, igualito. Hace 10 años me tomo mi pastillita para funcionar. Y ahora incluso con la pastilla ha dejado de funcionar. ¿Qué pasa ahí? ¿Pasa que realmente físicamente necesita más dosis? ¿O pasa que realmente ha creado una dependencia psicológica tan bestia que incluso en momentos de baja performance ha podido su adrenalina con la pastilla y ahora ya está bloqueando incluso con pastilla? Entonces, eso se da. Y al final es información. El 50%, números gruesos, 50% es información. Falta información de primera mano. Porque dedicar 30-40 minutos a explicar eso es la mitad del tratamiento, sobre todo cuando son psicogénicos, ¿eh? Sí, sí. Vale. Lo que pasa que de inicio les puede dar una cierta seguridad, ¿no? Vale. Cuando empiezan a trabajar estos temas, porque es como un pequeño empujón, pero sí que es importante que trabajen con un acompañamiento del destete, que no se creen estas dependencias, ¿no? Al fármaco, que encuentran recursos de otra manera. Vale, y ya que estamos hablando de eso, un poco, ¿qué tratamiento hay para...? Se me mezcla en la cabeza preguntas, pero primero esta. El tratamiento para disfunción que es primariamente relacionada con temas psicológicos. Sería ir a un psicólogo, un sexólogo, y que a partir de ahí trabajemos ¿qué? Pues un poco sus expectativas también con respecto a lo que es una relación sexual. Trabajamos mucho los diálogos internos, ¿no? Y que entiendan la correspondencia que hay entre pensamiento, emoción y conducta, el impacto que tienen mis pensamientos en el momento dado, lo que yo me estoy diciendo, en cómo me siento y en lo que me atrevo o no a hacer. Empezar a cultivar una relación con uno mismo un poquito más compasiva y tener un poco más de empatía con uno, ¿no? Trabajamos a través de la reestructuración cognitiva principalmente, que son técnicas de terapia cognitivo-conductual. Puede llevar a otros problemas luego de autoestima, de estrés añadido en general por otras causas, es decir, que no se queda ahí, ¿no? A veces les afecta cuando pasa bastante tiempo a otras esferas, ¿no? Incluso las relaciones sociales o en el hecho de exponerse, ¿no? Es lo que comentábamos antes, se genera una conducta prototípicamente fóbica. Si no tienen pareja como tal, muchas veces ni siquiera buscan esos encuentros, ¿no? En parejas esporádicas o tal, dejan de tener sexualidad compartida por el miedo a exponerse. Vale. ¿Y hay alguna diferencia entre personas que tienen pareja estable y las que no? En términos del tratamiento, de las posibilidades que puede tener para mejorar o no. Lo digo porque seguramente, ya que nos da vergüenza, seguramente es una cosa que tampoco hablamos con nuestra pareja. De repente, sencillamente dejamos de practicar sexo en vez de decir, oye, me gustaría, pero es que me está pasando algo, ¿no? De repente eso ya desaparece de la vida. La pareja, si está, es importante también la actitud que tenga al respecto, ¿no? El tema es que a veces, pues es verdad que sin querer presionan mucho, generan más estrés todavía añadido, ¿no? Pero si tienen una actitud conciliadora, comprensiva y empática, pues puede ser un buen apoyo y un buen acompañamiento en todo esto. De todas formas, no es excluyente tener pareja o las relaciones compartidas para poder avanzar y hacer una terapia sexual. A veces los juguetes sexuales, por ejemplo, nos pueden ayudar a ello, ¿no? Obviamente no es lo mismo que estar con una persona, pero sí que es verdad que ayudan a bajar esa ansiedad y a que ganen seguridad en uno mismo y luego se atrevan a exponerse. Por ejemplo, podría ser un buen recurso. Vale, ¿queréis añadir alguna cosa más sobre el tema de disfunción eréctil? Lo digo porque hemos hablado del tratamiento más psicológico, luego está, que lo hemos tocado un poco, ¿no? Pero cuando las cosas son directamente orgánicas,
¿El tratamiento ahí cuál es? Dale. El tratamiento, en primer lugar, lo que decíamos antes, que a veces nos pasa, modificar los hábitos de vida. Eso es muy importante. En segundo lugar, para pacientes con disfunción eréctil más leve, existirían las terapias regenerativas, ¿no? Que esto ahora está muy de moda en todos los ámbitos de la medicina, y dentro del ámbito de la erección tenemos lo que serían las ondas de choque de baja intensidad. Vale. Luego tenemos tratamientos con fármacos vía oral, que serían los inhibidores de la fosfoesterasa 5, para que nos entendamos el clásico Viagra, fármacos hay sildenafilo, vardenafilo, tadalafilo y avanafilo. Son fármacos muy seguros, de hecho llevan ya más de 20 años en el mercado y son fármacos extremadamente seguros y muy eficaces, muy eficaces. Porque muchas veces también con el tiempo pierden su eficacia y la gente dice, ya no me funciona, ¿pero qué le está pasando al fármaco? Porque el pene está peor. Porque envejeces. Claro. Al final es tan sencillo Claro. como esto, ¿no? Entonces, luego tenemos lo que son inyectables en el pene, que sería el prostadilo inyectable o formulaciones intrauretrales, que también. Y en último lugar, y de hecho nosotros creemos que es así, están las prótesis de pene. Las prótesis de pene sería para la disfunción eréctil refractaria a los tratamientos médicos. Aunque esto, bueno, nosotros lo vemos así, pero que sería muy discutible, porque hay muchos sitios que ellos creen que la prótesis de pene podría ser incluso la primera terapia porque es la más eficaz que existe, pero no deja de ser una cirugía, ¿no? Entonces, yo creo que la prótesis de pene funciona muy bien, pero debería ser la última de las alternativas porque no se deja ser un tratamiento quirúrgico invasivo, ¿no? Pero que al final de todo, cuando dejan de funcionar las pastillas, dejan de funcionar los inyectables, la prótesis de pene es una herramienta muy, muy útil también, que está ahí, que a veces la vemos como la última, ¿no? Y ponerle la etiqueta de la última, pues piensas que es la peor, ¿no? Es la más eficaz, pero la reservamos para el final. Pero no hay vuelta atrás. Es lo que decimos, No hay vuelta es un atrás. escalón terapéutico que llamamos en los algoritmos y todo esto de las guías europeas y queda muy bien, pero al final también es sentido común. Tú empiezas por fármacos de menos a más agresivos, de menos a más potentes, cuando van fallando pues, las pastillas, y cuando tú pones una prótesis, por el mero hecho de que sustituyes parte de la estructura, anatomía interna del pene por una prótesis que le va a dar rigidez, los fármacos ahí no actúan. Entonces, también por lógica se tiene que reservar cuando todo el resto ha fallado, porque ya no volverás a responder a ningún fármaco. Pero es una solución muy buena, y sobre todo en gente pues, que ha tenido cáncer de próstata, por ejemplo, que ya venían un poco tocados de 50-60, con pastillas le haces la cirugía del cáncer de próstata, es la puntillita, y estos... Acabo diciendo siempre que la orgánica, la psicogénica también, pero la orgánica tiene solución para todos. El límite lo ponen ellos. Se lo marcan los pacientes. Exacto. Muchas veces vienen, no quiero tomar pastillas que son malas para el corazón. Tabú. Es Tampoco. verdad. Tabú. No quiero inyecciones porque las inyecciones me van a doler y me da miedo inyectarme. Tabú. No saben lo que es una inyección, a lo mejor hay que probarlo, ¿no? Y no quiero cagar una prótesis, me cuenta, una prótesis es algo muy complejo y es ortopédico, es algo que no es para mí. Entonces al final dices, bueno, pues no hay tratamiento, entonces, ¿no? Y curiosamente todos son tabús y probablemente los tratamientos, los fármacos orales son muy seguros, no son malos para el corazón, incluso si lo son buenos para el corazón. Bueno, de hecho, el origen viene un poco de ahí, ¿no? Sí, la historia, ¿eh? La historia es esa, ¿no? La historia de sildenafilo, como casi muchas cosas de la andrología, viene de un Rebote. estudio donde estaban, serendipia, ¿no? estaban analizando si el sildenafilo podría ser un fármaco útil para cardiopatía, y se encontraron que, bueno, los pacientes que estaban en el grupo de tratamiento, para el corazón no sabía si les iba bien o no, pero de golpe Bien, por rato su felices. pene estaba muy bien, y el grupo placebo pues están tranquilos, ¿no? Cuando se terminó el estudio, la gente del grupo de tratamiento querían más fármaco. ¿Y por qué quieren más fármacos? Porque me va bien para la Quiero erección, seguir ¿no? en el estudio. Entonces, de ahí viene y de ahí se desarrolló lo que es el sildenafilo, que fue un boom, y de hecho probablemente es una de las revoluciones sexuales que hemos vivido, porque de hecho probablemente los IPD5 o el Viagra, ¿no? Lo que hizo es que mucha gente consultase a un médico, porque empezaron a encontrar buenos tratamientos y veías que el médico pues, te prescribía un Y tratamiento no se y tenían que funcionaba. inyectar porque es el que había antes. Primero que hubo fue el inyectable, no es lo mismo. Entonces eso fue pues, un... Estaba yo pensando, lo digo para la gente, para que sepa un poco cómo funciona un inyectable y cómo funciona el tema de la prótesis a la hora de practicar el sexo, ¿eh? Es decir, yo no sé, si tengo pareja, lo puedo planificar un poco, pero si no, el inyectable, ¿cómo lo hago? No, el ¿Cómo inyectable, funciona? inyectable es algo muy sencillo. O sea, inyectable, pues preparar un fármaco se prepara en segundos, Sí. y se inyecta en el pene y a los 10 minutos empieza a hacer efecto. A los 10 minutos. O sea que realmente es como pinchar con aguja de insulina, es pincharse un fármaco muy, muy sencillo. Es un fármaco que está financiado por el sistema público, que se compra en la farmacia
y que es seguro. Hay que perderle el miedo al pinchazo. Lo que pasa que a veces si la pareja no es la convencional, ¿no? Que es una relación esporádica, por ejemplo, son más reacios a lo mejor a utilizar este tipo de recursos y prefieren otras alternativas. Eso también es verdad. Bueno, y hay miedo a veces estamos acostumbrados a pincharnos la insulina, estamos acostumbrados a las vacunas, pero pincharse el pene pues, es algo que no está tan en nuestro día a día. Pero una vez, a veces hacemos pruebas en la propia consulta con el pinchazo para hacer una prueba, un ecodoppler que mira pues la salud también del pene, orgánica, y es una de las pruebas que tenemos en nuestro repertorio, pues ya ven lo que es. Y realmente ni duele tanto como uno piensa y es más fácil de lo que uno piensa. ¿Por qué? Porque daño no te vas a hacer, como mucho no va a funcionar si no te lo pinchas bien. Yo creo que te pasa más de una vez, Xavi, que haces una ecografía de pene, ¿no? Dices, vamos a hacer una ecografía de pene, para hacer la ecografía de pene hay que inyectar ese fármaco que él no quería, pero una vez le inyectas, si el pene funciona bien, te dice, doctor, ¿y este me lo puede recetar? Bueno, ahora vamos, pero o sea, al final, también, o sea, los miedos se pierden en función de la respuesta. O sea, uno tiene miedo a inyectarse, si luego ve que la inyección no es dolorosa y la respuesta es válida, va bien. Como dice Verónica, es verdad que algunos pacientes dicen, bueno, la inyección quizás me funciona, pero quiero algo más natural, que no tenga que puedan planificar menos, un poco como decías, Adam, ¿no? Y esto te lo da la prótesis también, porque la prótesis es algo que tienes interno, que tú activas y desactivas en algún momento, que es muy rápido, muy sutil, y te da una respuesta que, como decía antes, la prótesis es lo que mejor respuesta te da, nunca falla. La tasa de fallos de los fármacos existe también, pero la prótesis nunca te va a fallar. Te da una respuesta que a veces decimos no es natural, porque no es una erección como tal, donde necesita una excitación, que el pene empieza a ganar volumen, hay unos cambios. No, ahí la prótesis va a poner el pene rígido de forma hidráulica. Entonces no es una erección, es algo que yo siempre cuento que es una rigidez en el pene, pero que mantienes la sensibilidad, el orgasmo, y lo que no te da una erección natural sí que te lo da la prótesis, que es que sabes que tienes una respuesta que puede ser 1 minuto, que puede ser 1 hora, que puede ser 3 días. Tu corazón no sé si aguantará 3 días, pero el pene con la prótesis seguro, ¿no? Entonces, yo creo que al final al final hay varios tratamientos y hay que adaptar cada uno a cada paciente en función de cómo está su pene y en función de sus expectativas y sus necesidades. Dice Verónica, no es lo mismo un paciente que tiene pareja estable, que probablemente tolere mejor el fracaso, me tomo un fármaco, no funciona, pues no pasa nada, mañana lo volvemos a intentar. Pacientes que tienen parejas esporádicas y dicen, yo no puedo fracasar, porque eso me limita en mis relaciones. De hecho, solo pensar que puedo fracasar ya las evito. Adrenalina a tope. Sí, estamos otra vez con esa relación que es un poco de ida y de vuelta entre lo orgánico y lo psicológico. Claro. Ya para pasar al siguiente tema, pero antes de acabar con estaba pensando yo en eso, ¿no? Que uno necesita cierta confianza en función del método que usa, ¿no? Por ejemplo, para inyectarte, pues ahora en algún momento antes tendrás que, si tienes tu pareja estable te puedes inyectar ahí, pero si no, seguramente te vas un segundo al lavabo, te inyectas y vuelves, ¿no? O sea que todo eso hay que tenerlo dentro del juego sexual. Y luego la experiencia sexual es la misma, es idéntica, es diferente. Depende de cómo incorpores en sí esto. No tienes por qué hacer el ritual de me voy y vuelvo, ¿no? Puedes incorporarlo quizá dentro del juego erótico y hacer partícipe a la pareja, a lo mejor, ¿no? Igual pierde un poco ese parón, ¿no? Esa frialdad. Claro, pero si eres una pareja estable eso es más fácil de hacer que una pareja puntual, ¿no? Bueno, sí, pero las cosas se pueden hablar antes también, ¿no? De hecho es importante, si existe este tema, poderlo comentar. Vale. No hemos hablado de otros sistemas, pero también existen los sistemas de vacuum, los sistemas de vacío. De vacío. ¿No? Y esto también es una terapia que de hecho es muy eficaz. Los pacientes no se adhieren a ella, o sea, no les gusta. Yo siempre cuento que cuando utilizamos ese tipo de terapias, muchas veces lo utilizamos complementaria a otro tipo de terapias y siempre hablo de que es como parte del juego sexual. O sea, utilizar un sistema de vacuum, si tienes que hacerlo, como dices, no me voy al baño, me activo, esto no te va a funcionar. Si utilizas como parte con tu pareja, como vamos a utilizar la anilla de constricción en la base del pene con el vacuum, pero como parte del juego erótico, del juego sexual, eso puede ser una buena herramienta. ¿No? Vale. A mí el mensaje que me gustaría que quedara claro, y creo que lo hemos dicho bastante, pero por repetir una vez más, es que la disfunción eréctil no solo afecta al desempeño sexual, sino que puede ser síntoma, o suele ser síntoma en la mayoría de ocasiones, de otros problemas que son preocupantes también. Es decir, que no solo es no me desempeño bien en la cama, sino que puedes tener problemas cardiovasculares o problemas de otro tipo, que solo ya por eso ya vale la pena ir a consultarse. Luego ya, lo otro, no sé si me gustaría plantearlo así, pero es secundario, ¿no? Empieza siendo en primario, ese sentido, ¿no? Claro. Pero ayuda a que el resto pues también tenga un estado de salud mejor, evidentemente. Y que aparquemos esa vergüenza que tenemos los hombres otra vez, porque todos queremos tener una vida sexual plena y
una disfunción eréctil no significa el fin del mundo, porque hay tratamientos y se pueden hacer cosas para solventar eso, como hemos podido ver, ¿no? Disfunción eréctil no es el fin del mundo, evidentemente, pero cuando uno tiene disfunción eréctil y el sexo ha sido algo importante en su vida y no lo trata, esto le impacta muy negativamente. Claro. O sea, su autoestima, su calidad de vida disminuye mucho, ¿no? Entonces, es como decía antes Xavi, ¿no? Es preocupante que la gente no consulte por problemas de erección cuando sabemos, cuando viene un paciente a la consulta, que le decimos, miren, de un modo u otro, el pene rígido y la capacidad de penetrar, si quiere, lo vamos a conseguir. Veremos con qué, pero de un modo u otro esto lo vamos a conseguir. Pocas veces los médicos damos de forma tan rotunda esa respuesta, ¿no? Entonces, yo creo que el impacto que tiene en calidad de vida la disfunción eréctil es muy importante y hay que tratarlo. Sí, lo decía, no es fin del mundo porque se puede tratar, claro, pero si no te tratas y si tienes esa relación con el sexo, será el fin del mundo en todo caso, ¿no? Pero como es tratable, vamos a hablar un poco de eyaculación precoz también. A empezar, ¿qué se considera eyaculación precoz? Porque también aquí hay mucha leyenda sobre cuánto tiene que aguantar un señor. Responde ella. Bueno, la eyaculación precoz va a ser esa eyaculación que se produce siempre antes de lo deseado y sobre todo no es tan importante en sí el criterio temporal, el tiempo que tardes en eyacular, sino la falta de percepción de control sobre ese reflejo eyaculatorio. Es un aspecto que con entrenamiento, con práctica y demás puedes aprender a gestionar, a regular y a controlar. Es decir, puedes decidir más o menos con un cierto margen de maniobra en qué momento eyacular y esto es importante que lo entiendan y es una cosa que trabajamos en terapia. O sea, se puede decidir en qué momento se eyacula. Sí. Con tratamiento, con terapia adecuada y tal. Lo digo porque muchas veces parece una cosa que llega, que aparece, ¿no? Que pues a cabo de X tiempo aparece en algún momento porque yo sigo un proceso, ¿no? Estoy subiendo esa montaña que llega hasta el pico y ahí yo ya no controlo nada. Eso se puede controlar. Sí. Me parece importante decirlo también, ¿no? Porque... Pues sí que es verdad que muchos chicos jóvenes ahora, probablemente también antes comentabas la pornografía y muchas veces, ¿qué es el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el tiempo con lo que decimos? No hay que utilizar el factor tiempo, no, sino más utilizar el factor control. Pero a veces también nos encontramos chicos jóvenes que dicen, no, es que claro, yo te eyaculo en 15 minutos, ¿no? Y quiero eyacular con más tiempo. Esto probablemente no sea eyaculación precoz, sino es una percepción anómala de lo que es una respuesta sexual normal, ¿no? O sea, que eso también es verdad que hay que quitar tabús de que la respuesta sexual, que probablemente la pornografía, ¿no? Lo que hablan la gente con sus amigos... unas expectativas que no son las realistas. Claro, porque si no duras 50 minutos tienes eyaculación precoz. ¿Estamos locos o qué? No, claro. Preguntamos el tiempo para discriminar eso, no porque sea tan importante. La definición clásica es 1 minuto que te cree, digamos, angustia, afecta a tu satisfacción y a tu pareja y una serie de ítems, ¿no? Sí, que pero no la definición usamos. clásica solo tiene en cuenta también la penetración. Exacto. A nivel vaginal, por ejemplo. No usamos Es eso. un poco obsoleto. Se usa el control. Lo que pasa que, Sí. claro, si te vienen por lo mismo y te dicen 15 minutos, pues bueno, vamos a reeducar eso. No la eyaculación en sí. Es importante hablar del tiempo porque es que está lleno de artículos de la duración media del coito en los españoles. Y a saber cómo han hecho esos estudios. En los españoles son 15, los italianos 18. Bien, es absurdo, ¿no? Todo eso, ¿no? De alguna manera, porque es que ¿de qué estamos hablando realmente? ¿No? ¿Por qué sucede? ¿Por qué sucede esto? Y a partir de cuándo, de nuevo, tengo que considerar un problema para acudir a un profesional médico. En el momento que a ti te supone un malestar, en el momento que tú no vives bien estos encuentros eróticos compartidos. Hay que decir que también se da mucho más en dinámicas en pareja y en pareja sobre todo de tipo heterosexual, precisamente por estos roles de género y por estas dinámicas que se generan en este tipo de relaciones, ¿no? Quizás suena un poquito obsoleto y arcaico todo esto, pero hasta no hace tanto el hombre viril de disparo rápido era considerado algo en positivo, ¿no? Empieza a tomar más relevancia este cuadro en el momento también en el que las mujeres reivindicamos nuestro derecho al placer y al deseo sexual, ¿no? Está en este momento en el que a lo mejor toma, y esto hace que algunos perfiles se adjudiquen la responsabilidad de la calidad de los encuentros eróticos compartidos, ¿no? Cuando es una cosa de dos normalmente o de las personas que intervengan en esa relación y no simplemente de la persona en sí en cuestión, ¿no? ¿Hay cosas orgánicas? A ver, pocas. Vamos a ser claros y concisos. Es decir, cuando tanto Josep como yo o los andrólogos
en general, cuando te acude un hombre con eyaculación precoz, puede variar un poquito si es primaria, que consideramos primaria aquella que ha pasado desde el primer encuentro sexual, o secundaria, que más o menos tenía un buen desempeño y pasa por algún desencadenante pues a los 30, 40, 50. Puede haber matices, pero en general sabemos los dos que es, primero, dar información, explicar en qué consiste la eyaculación, el reflejo, por qué algunos pueden controlarlo más que otros, y decirle que eso eminentemente es, otra vez, psicogénico y psicológico, y que se trabaja desde ese punto de vista. ¿Podemos ayudarlo con fármacos? Sí, un tiempo, y no a todos. Algún fármaco, retrasante, spray, etc. Ayuda, puede ayudar. Siempre les damos la opción y después deciden en terapia, pero es eminentemente psicológico. Sí que hay algunos estudios que dicen que la disfunción eréctil a veces se puede asociar con una eyaculación precoz por asociación, la erección de peor calidad, vas más rápido y acabas eyaculando antes. Se ha dicho una prosaditis, algún hipertiroidismo, pero son casos anecdóticos que habremos visto 2 en 15 o 20 años. Es decir, es más lo conductual que te ha llevado ahí. ¿Qué quiere decir eso? Pues a veces cómo te has masturbado a lo largo de toda tu vida, si has tenido inputs negativos en tus encuentros sexuales. Esto lo hemos aprendido todo de las sexólogas, que lo hacías siempre a escondidas, o te han pillado, has tenido una experiencia negativa. Y esto lo que hace es que, digamos, desentrenas el reflejo. Al final a los pacientes siempre les digo eso. Hay gente que lo entrena sin querer a lo largo de su vida. El reflejo, más que el reflejo, es hasta que llega el reflejo. Y hay gente que no, que todo lo contrario. Por ejemplo, se masturban para irse a dormir cada día, para relajarse, lo que buscan es el placer inmediato. Claro. Entonces esto desentrena el control del reflejo. Eso se vuelve a entrenar. Tenemos que desaprender el cómo hemos aprendido Exacto. a masturbar, ¿verdad? Es una masturbación como muy compulsiva, como centrada en el placer inmediato, ¿no? Un elemento clave será aprender a diferenciar, por ejemplo, el punto de no retorno, para justamente saber que antes de llegar a ese punto tienen un cierto margen de maniobra, ¿no? Porque al final no deja de ser un reflejo también. En el momento que se dispara el reflejo eyaculatorio, ahí no tienes margen, ¿no? Claro. O sea, yo creo que los chicos jóvenes, cuando tienen eyaculación precoz, pues lo que les gustaría es que fuese algo orgánico, ¿no? A ellos les gustaría que tengo un problema de tiroides, a ver si me diagnostican un hipertiroidismo. Me dan la pastillita y se ha solucionado. El problema. Y la desgracia no es así, casi siempre es un tema psicógeno. Sí que es verdad, haciendo hincapié en lo que comentaba Xavi, es que en varones de más edad, a partir de 50 años, cuando tienen problemas de eyaculación precoz, lo que te está indicando es que hay una disfunción eréctil subyacente. O sea, al final muchas veces es ¿por qué desarrollas eyaculación precoz los 50 años cuando los 30 años anteriores no la tuviste? Es porque tu erección está empeorando y tu organismo, al final, la eyaculación y la erección tienen una finalidad reproductiva, que la mayor parte de actos sexuales los humanos no la utilizamos con finalidad reproductiva, pero biológicamente sí la tiene. Entonces, cuando el organismo detecta que tu erección no es buena y que no vas a ser capaz de mantener la rigidez para seguir con la penetración, lo que hace es, pues tengo que eyacular, porque si pierdo la capacidad de penetrar no voy a transmitir mis genes, y entonces lo que hace es bajar el umbral eyaculatorio. Entonces, quizás nuestro trabajo es, en esos varones de más edad, mejorar su función eréctil, ¿no? En los jóvenes, podemos ayudarlos con fármacos, pero parte de la terapia va a ser psicológica. Yo siempre pongo un símil también, al final hay gente que dice, yo tengo una tendencia a ganar peso, ¿no? O sea, al final, y tengo un amigo que está muy delgado y come mucho, ¿no? Al final esto es genético, o sea, al final tú tienes una genética que hace que con poco alimento pues tengas más tendencia al sobrepeso. Que esto en un entorno donde no hay alimentos es bueno, un poco que comas, claro, te lo quedas, pero en un entorno como el nuestro donde hay exceso de alimentos es un problema. La eyaculación precoz también sabemos que hay diferencias en los receptores de dopamina y serotonina, y hay pues esa genética que te predispone a eyacular más rápido. Pero también, haciendo el símil, si entrenamos esto, se mejora. Como si una persona que tiene tendencia a ganar peso pues va a hacer dieta, hace ejercicio, pues también puede mejorar su composición corporal. Entonces, es parte del entrenamiento. Pero les es difícil porque lo que les gustaría es buscar como algo más inmediato. Claro. Que con las pastillas que comentabas antes para la erección, aunque sean psicógenos, damos pastillas por esa inmediatez, por desgracia, la eyaculación precoz, la respuesta inmediata no la tenemos y hay que hacer terapia y que hay que trabajarla. Pero la respuesta es muy buena en la eyaculación precoz, pero tiene que estar el paciente motivado. Estaba pensando, el de al contrario también existe, ¿no? El de no poder eyacular.
mucho más complejo. Es menos común, pero también, sí, también se puede dar. No lo tenemos previsto ni preparado, pero en cualquier caso, seguro que hay alguien que piensa que me pasa justo lo contrario, ¿no? Que no consigo eyacular. Mucho más complejo, menos frecuente, pero por desgracia cada vez más frecuente por el consumo de antidepresivos. Sí. Hay relación ahí. Sí. De hecho, una de las terapias que utilizamos, ahora lo comentaremos probablemente, una de las terapias que utilizamos para mejorar la eyaculación precoz es antidepresivos. Y lo que utilizamos es un efecto secundario, los antidepresivos, que retardan el umbral eyaculatorio. Entonces, la gente que toma antidepresivos y que no tiene problemas de eyaculación precoz, a veces te cuentan, desde que tomo el antidepresivo mi estado anímico es muy bueno, pero a nivel sexual me ha quitado la libido, que es un problema que muchas veces hay antidepresivos, y el tema del orgasmo y eyacular es imposible desde que tomo ese tipo de fármacos. Y esto, como bien sabéis todos, ¿no? Cada vez la sociedad consume más antidepresivos. Es el primer fármaco consumido, creo, a nivel mundial, los antidepresivos. Sí, sí. Estaba pensando en otros fármacos que pueden afectar también a la función sexual. Por ejemplo, el otro día le consulté a una persona, oye, me estoy quedando un poco, ¿no? Estoy clareando un poco por aquí, hay alguna cosa y tal. Dice, sí, esto funciona y esto no te lo recomiendo porque puedes tener problemas sexuales después. No recuerdo exactamente el nombre del producto, seguro que vosotros, o del fármaco, pero seguro que vosotros sí lo sabéis. ¿Eso es cierto o no lo es? La semana pasada me entrevistaron precisamente un medio de comunicación y salió publicado en un diario de prensa escrita sobre la finasteride, ¿no? Y se habló del síndrome post-finasteride. Finasteride. Finasteride y dutasteride son inhibidores de la 5-alfa reductasa que se utilizan a la gente que tiene alopecia androgénica, como la mía, ¿no? Entonces, tomar ese tipo tienes que responder tú, yo creo. tomar ese tipo de fármacos puede aumentar puede revertir parte de esa alopecia, pero tienen efectos secundarios, entre ellos la disminución del deseo sexual, disminución también el volumen del eyaculado e incluso muchas veces también vemos hasta problemas de erección que probablemente sean más reactivos, ¿no? Pero por desgracia no sabe muy bien por qué, incluso en pacientes que dejan ese fármaco después del periodo de lavado persisten con los mismos síntomas, ¿no? Entonces a veces ese tipo de fármacos, que de hecho los hemos utilizado los utilizamos para la próstata. Antes hablaba Xavi de tratamientos para la próstata y los utilizamos, pero sabemos de los efectos secundarios que dan en la esfera sexual, que a lo mejor un varón que tiene 85 años y que no tenga ningún tipo de interés por el sexo, pues puede tomar y no le preocupa, pero a un varón joven ese tipo de productos o ese tipo de fármacos le generan esos efectos secundarios. ¿Siempre es así en todos los casos? No siempre es así, pero porque gente joven da ese tipo de fármacos y muchas veces compensa bien. El problema es que al que le toca la parte negativa puede ser muy negativo. O sea, al final el efecto secundario de ese tipo de fármacos es poco frecuente. Pero el problema es que cuando sucede puede ser muy inhabilitante, porque incluso dejando el fármaco no mejoras. Y se añade la parte psicológica, de nuevo. Eso quiere decir, o sea, ahí ya no estamos hablando de causas orgánicas, sino otra vez de que el cuerpo se habrá acostumbrado a alguna cosa, o el cerebro se habrá acostumbrado a alguna cosa, y el fármaco no está haciendo ningún efecto sobre el organismo, pero ahí pasa una cosa que es psicológica, ¿no? También se puede ayudar y se puede tratar eso sin ningún problema, ¿no? Siempre buscar ayuda, siempre. Tienen que decidir también al final, ¿no? Si quieren continuar tomando el fármaco y en qué dosis, si pueden complementarlo con terapia sexual también, sí. Nos están enviando ya algunas preguntas, son las 8, nos faltan más o menos unos 25 minutos, son las 8:02, pero antes de atender algunas de estas preguntas, que hay bastantes, por cierto, hemos hablado todo el rato de cómo nos cuesta a los hombres acercarnos a la consulta y hemos hablado ya también de algunas razones que lo explican, ¿no? Pero casi todo el rato estamos dando vueltas sobre lo que se espera del hombre como elemento masculino, ¿no? Como tengo que ser una serie de cosas, ¿no? Que es el principal freno. Que, vaya, hoy en día quizás deberíamos empezar a abandonar ya esas ideas de ser un John Wayne en la cama, ¿no? Por usar una metáfora absurda, ¿no? Ideas como tengo que estar a la altura o cosas así, ¿no? Que lo que hablábamos antes, lo que generan es una presión, ¿no? Y que estos encuentros no sean de calidad, ¿no? Sería importante también que rebajaran esa tensión y que modificaran un poquito las dinámicas que se dan con la pareja. Claro, pero seguro que mucha gente nos está mirando y pensando, ya, pero es que yo lo que quiero es ser una bestia en la cama, ¿no? Entonces, ¿se puede ser una bestia en la cama? Entiende mi pregunta, sin recurrir a esos tópicos masculinos, sencillamente disfrutando de la sexualidad con tu pareja o con la pareja que sea. Pues probablemente es decir, reformular la definición de lo que es ser una bestia en la cama de alguna forma. Exacto, ¿no? sí.
es algo compartido, ¿no? Y es algo que se tiene que poder hablar con la otra persona y que se puede crear, ¿no? Y que no depende tanto de la ejecución de uno, sino que de lo que puedan crear entre las personas que participan, ¿no? Es importante rebajar esta tensión. Entonces sí, te lo puedes pasar increíblemente bien, pero teniendo en cuenta al otro también sus necesidades y tal, y que sea algo compartido. Y que la responsabilidad no recae solo en la figura masculina, en este caso, ¿no? Es que una erección no es dar, ¿no? O sea, al final siempre hablamos de generar una erección para poder penetrar y esto va a ser el éxito, ¿no? No, claro. El éxito se puede conseguir con o sin penetración. Eyacular más rápido, más lento, con más tiempo, menos tiempo, ¿no? El éxito depende de muchas más cosas, ¿no? Entonces, también es importante abrir un poco la visión de que no un acto sexual es algo tan mecánico como vamos a la cama, hay que generar una erección, hay que mantener esa erección para penetrar, objetivo de penetrar y eyacular y con tiempo, porque yo tengo que estar penetrando mucho tiempo con un John Wayne, ¿no? Pues no, hay que cambiar un poco el concepto. Otra cosa es que no hay que renunciar, que son cosas distintas, ¿no? A veces ¿se puede tener sexo sin penetración? Sí. ¿Se puede disfrutar de un buen sexo sin penetración? También. ¿Hay que renunciar a la penetración porque tengo un problema de erección? No, no hay que renunciar. Es una decisión que si uno la toma libre porque dice, bueno, pues no voy a penetrar y yo, doctor, no hace falta que me dé pastillas. Si soy feliz, no tenemos que tratarlo. Otra cosa es, no, tengo que hacer esto porque mi erección no funciona. Estoy feliz, estoy contento también con lo que hago, pero ostras, es que no tengo esta parte, pero no puedo. Esas son cosas distintas, ¿no? La libertad que te da la decisión de lo decido yo o la decisión de lo decide mi pene. Lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer son cosas distintas. Sí, que a veces parece que tenga vida propia. Sí. De hecho, una de las cosas que a veces prescribimos en terapia sexual es como la prohibición, entre comillas, de las relaciones coitales en un inicio, precisamente para que amplíen abanico, para que prueben otras prácticas y otras formas de estimulación y para que abandonen esa presión que les genera la erección y demás, ¿no? Y paradójicamente lo que conseguimos es justamente esto, ¿no? Que estas erecciones puedan mejorar en el momento que ven que no tienen esa presión añadida, porque siempre la práctica esta es la que les genera mayor ansiedad, ¿no? Y otra cosa también es que los tiempos en sí no tiene por qué marcarlos necesariamente la figura masculina, en este caso sí la hay, ¿no? Ni su eyaculación, o sea, tú puedes eyacular antes o después, pero la relación sexual no tiene por qué haber finalizado, ¿no? Esto es importante también y muchas veces lo traemos del repertorio de lo que hemos podido ver pues en el porno, por ejemplo, o ¿no? Que está como muy ceñido a unos estándares determinados y a unas dinámicas. De hecho, y pongo un matiz muy rápido ahí, que es una figura que encuentro interesante combinando la disfunción eréctil con la eyaculación precoz. Como decía Vero, hay gente que va rápida toda su vida, pero lo suple manteniendo las erecciones después de eyacular. Uh-huh. Que no es tan fisiológico, porque tenemos un periodo que se llama refractario, que normalmente perdemos la erección, pero hay algunos de ellos, y de hecho los eyaculadores precoces, digamos, primarios, jóvenes mantienen, porque claro, mantienen. ¿Y cuándo te consultan? Cuando empiezan a tener disfunción eréctil, porque ya no la mantienen. Entonces ya no pueden seguir ni con erección sin erección. Te consultan en ese momento y después te dicen que siempre han ido rápidos y ahora eso no les permite funcionar. Entonces es una figura que abarca entre los dos problemas y que aflora cuando hay un problema de erección que no le permite mantener pues, su hábito normal que tenía de hacer 2 y 3 seguidos. Porque bueno, el primero era rápido, pero yo seguía. Y a mi pareja, a mí me iba bien. Es pues también un ejemplo de que no toda eyaculación precoz es un problema. Es decir, si no te supone un problema, ni a ti ni a la pareja, la vida sigue. Claro. Si después tienes un problema de erección, pues bueno, pues ya solucionaremos eso. Claro. Luego también estaba pensando, ¿no? Que muchas veces consideramos un acto sexual como si fuera una obra de teatro, ¿no? O una narración que tiene un principio y un final que siempre es el mismo. 1 o 2 veces seguidas. ¿Cuál es la 1 y cuál es la 2? ¿Qué significa seguidas de alguna forma, no? Sí, es. Todas esas ideas la foto finish. Claro, no. Hay que pasar estos procesos y se acaba aquí. Y como yo creo que se acaba aquí, a partir de aquí ya empieza el segundo, ¿no? De hecho, si te fijas, muchas veces utilizamos el término preliminar, que a mí no me gusta nada, ¿no? Porque implica que va antes de qué, de la práctica mayoritaria, ¿no? Que es. Entonces esto muchas veces también hay que trabajarlo, ¿no? Desde el primer contacto físico, el primer beso, la primera caricia, ya estás teniendo una relación sexual con la otra persona y esto es importante entenderlo también y no hay prácticas de primera y de segunda, ¿no? Todas son igual de importantes, igual de placenteras. Lo ideal es que llegue un punto en el que tú puedas elegir la que te apetece llevar a cabo, ¿no? O qué prácticas quieres y no que la problemática en sí decida por ti, que esto a veces muchas veces pasa, ¿no?
Claro. Hemos hablado bastante de la pornografía, de cómo nos genera una serie de mitos que luego nos generan ansiedad en la cama porque no estamos a la altura de esos mitos que son imposibles. Dime. También quiero decir que últimamente hay una nueva línea, afortunadamente, ¿vale? Que cuando hablamos de porno de este estilo normalmente nos referimos a este porno más tradicional y que afortunadamente hay toda una línea de directoras feministas que están ofreciendo un porno alternativo donde se ve diversidad de prácticas y diversidad de cuerpos y de todo que también están ayudando y que también existe. Quiero decir que a veces hay mucho detractor del porno, pero depende del tipo de pornografía. Sí, vale. ¿No? O sea Entonces... La idea es que la pornografía también puede tener su papel y su utilidad siempre que sea... Si le sabemos dar un buen uso, sí, claro. Estaba pensando también en la importancia que tiene la educación sexual desde jovencitos, pero la educación sexual, no reproductiva, sino sexual en todo lo que implica, y también la educación sobre cómo funciona nuestro cuerpo de alguna forma, ¿no? Lo esperable, lo no esperable, lo que... Tampoco recibimos esa educación. Yo, por supuesto, no. Y si la recibimos del mundo de la pornografía, y claro, actualmente el estándar, ¿no? Lo que consideran como normal no es lo que podríamos considerar normal, sino que es ficción, ¿no? Es curioso que la gente puede ver pues, una película de ficción y ve a Spider-Man, ¿no? Y no intenta imitarlo. Es ficción, pero la gente no va lanzándose... cuando ve pornografía considera que, bueno, esto no es ficción, esto es normal y yo luego tengo que desarrollar un acto sexual con las mismas prácticas y con el mismo performance que he visto en el mundo de la pornografía. Esto genera mucha frustración. Luego los estándares también de pene, o sea, esto luego vamos a ver, pero también infinitos artículos también sobre eso. Podemos hablar del tamaño del pene, las perspectivas de la gente joven todo. Que cada vez viene más a la consulta porque tiene un pene pequeño y realmente no tiene un pene pequeño, es que considera que es pequeño su pene, pero porque sus estándares son los que ha visto en pornografía, etcétera. Entonces, yo creo que probablemente también es un problema nuestro, de tanto en la sociedad en cuanto a la educación, y tenemos que trabajar porque la educación no tiene que estar o sea, tiene que el sistema nos permita dar información a los niños, a los adolescentes de calidad, que no tengan que ellos buscarla por otros foros cuando la información que obtienen de ahí quizás no es la más adecuada para desarrollarse sexualmente con unas prácticas sexuales que no sé cómo decirlo, esto quizás Vero tú lo puedas decir mejor, pero que al final que lo que la pornografía, ¿no? puede enseñar puede ser bueno, pero también puede traernos prácticas que pueden ser malas en relaciones de pareja. Sí. Totalmente, estás que entiendan que las dimensiones, las cantidades, todo lo que se ven ahí no corresponde con la realidad, ¿no? Que son personas específicas, profesionales, con unos atributos determinados. Sí, y con unas técnicas de rodaje que alargan cosas que no son... Claro, exacto. Si tuvieses el backstage. Si ves el backstage, todo lo que sucede en el backstage, y cómo cortan y cómo vuelven y tal, te darías cuenta de que, vaya, se desempeña. Hay de todo igual que... para mantener eso. Pero bueno, que el problema no es tanto el porno en sí, sino el mal uso que a veces se le da y la falta de educación sexual que existe, ¿no? Al final queda en una anécdota, como mucho, ¿no? Viene un profesional un día a darte una charla y ya está, y yo creo que desde las bases, porque es un factor de protección luego en la vida adulta, ¿no? La educación sexual no solamente se tiene que hacer desde la prevención de un posible embarazo no deseado o de una infección de transmisión sexual, sino desde los buenos tratos también, ¿no? Y de lo que es el consentimiento y ciertos temas que es importante que los chavales puedan trabajar en la escuela. Claro. Y no concentrarse solo en el placer propio, exacto, sino de la otra persona, etcétera, ¿no? Una última cuestión. Hemos hablado del éxito de las terapias en disfunción eréctil, que 100%, ¿no? Sí, el titular. Sí. Básicamente, que siempre hay un método que se puede acabar empleando, en todo caso, básicamente. Y en lo que se refiere a terapias en disfunción y en eyaculación precoz, ¿tienes datos sobre eso? ¿Sobre el éxito de las terapias? ¿Hay? A ver, el porcentaje de éxito suele ser bastante elevado, sobre todo más en eyaculación precoz, quizá porque casi lo que hemos comentado durante la charla, ¿no? Casi un 90% es más de causa psicógena. A veces si se añaden otros factores, pues puede complicar más el asunto. El hándicap que a veces tiene son los abandonos, ¿no? Al final buscamos un recurso inmediato, algo rápido, y es importante que el paciente se conciencie de que es un proceso. A diferencia de otras terapias o otras líneas en psicología, la terapia sexual es algo más breve,
¿no? Pero requiere de un tiempo y requiere de un compromiso con uno mismo, de un entrenamiento y de hacer unos ejercicios y demás, ¿no? Y no todo el mundo completa todo el proceso, pero la persona que lo completa y que llega hasta el final, el porcentaje de éxito es muy elevado. Casi me atrevería a decir que cerca de un 90% en casos de eyaculación precoz. Cerca de un 90%. Sí. Pero gran parte de este éxito yo creo que radica en la motivación. O sea, En el compromiso que está tenga el motivado, paciente, que sí. se comprometen a hacer terapia, que persiste, que no es ir a la terapia, es trabajarlo en casa. Ujú. Y cuando uno hace todo esto, el éxito es elevado. Entonces, es verdad que hay una parte que es la que podemos hacer nosotros, ¿no? Pero una parte que es fundamental que tiene que hacerla el paciente. Entonces, tiene que estar motivado y tiene que estar comprometido. Luego, si esto lo hace, la eficacia es muy elevada. No porque lo digamos nosotros, porque hay estudios que así lo dicen también, ¿eh? O sea, Y puede haber alguna recaída puntual, pero en general se mantienen los cambios con el tiempo, ¿no? Los recursos y estrategias que aprendes perduran y se quedan contigo, que esto es importante también. Tenemos algunas preguntas. Quedan 15 minutos, que antes de empezar decíamos, así vamos a... Que nosotros nos das el micro y Bueno, vamos tirando, ¿eh? porque sois expertos en lo vuestro y entonces necesitáis tiempo para explicar y está muy bien que sea así, ¿no? Yo creo que hemos explicado muchas cosas muy claras, pero evidentemente siempre surgen dudas y preguntas. Por ejemplo, aquí nos preguntan ¿por qué el preservativo, dándolo por hecho, pero ¿por qué el preservativo afecta a la erección y cómo se puede remediar para evitar tener enfermedades de transmisión sexual? Claro, aquí estamos la pregunta ya da por hecho que el preservativo afecta, ¿no? empiezo yo, Sí. a seguir a Verónica. Sí, sí, sí. El preservativo no afecta a la erección, Vale. no afecta en nada a nivel orgánico a la erección. O sea, la erección depende de los cuerpos cavernosos y que le pongamos algo a la piel no le va a afectar en nada. ¿Pero afecta a la erección? Sí. ¿De qué? De parte psicógena. Y probablemente Claro. nos va a contar el porqué. De O sea, facilidad. orgánicamente, ¿no? Orgánicamente nada. Psicológicamente, Se produce un bloqueo porque en ese momento se lleva a cabo seguramente una práctica, ¿no? de tipo de penetración y ahí, pues lo que hablábamos antes del sistema noradrenérgico y todo esto, ¿no? Genera una tensión y demás. En sí colocar un preservativo, lo que hablábamos antes, ¿no? De incorporar el juego y de cómo hagas tú ese momento, ¿no? Hacer partícipe a la pareja y que forme parte del juego erótico podría hacer que rebajáramos tensión en ese momento, pero el preservativo en sí no va a hacer que Bien. minar tu capacidad Es el de gatillazo, conocido como gatillazo, que es la máxima expresión de esta descarga de adrenalina, que tú tienes una erección perfecta y cuando ves y a corto plazo que va a haber penetración, motivo por el cual normalmente se pone uno el preservativo, pues es cuando... ahí es cuando tienes que Pier- desempeñarte. Exacto. Ujú. Es cuando de sea repente, con- ¡pam!, se Sea dispara. con preservativo o no, pero el preservativo es muy típico, relaciones esporádicas, te lo pones, esa persona es nueva, roles distintos, hay un cierto componente mixto. Claro. Pero es verdad que en ese punto se focaliza todo. Cuando voy a penetrar, necesito, es la máxima exigencia para la rigidez del pene, o sea, la penetración. Al menos eso es lo que nosotros concibimos, máxima descarga. Coincide en el momento del preservativo, pero gente que no se ponga preservativo tiene gatillazos igual. Exactamente igual, así que lo evidencia en ese momento, ¿no? Pero evidentemente físicamente, nada que hablar, te podrías poner capas de 40 capas si quieres. Claro, porque el momento del preservativo es el momento en el que sales al escenario Eso, en tu cabeza, ¿no? Es a tocar el saxo la cortina público. y ya tienes el público delante. Exacto. Hasta ese momento, Como no. si todo lo anterior no contara, por Claro. ejemplo, ¿no? O sea, que aquí lo importante es cambiar un poco la idea general de lo que tenemos sobre una relación sexual, ¿no? Por eso, en parte, seguramente también va bien ir a terapia porque al final te amplía las posibilidades, te amplía todo lo que te puede generar placer a ti y a tu pareja, ¿no? Todo ya por eso ya valdría la pena. Bueno, y entender por qué te pasa eso. Y La entender. información de saber por qué te pasa justo en ese momento. Y a partir de ahí trabajarlo con los expertos, los psicólogos y los sexólogos. Porque la solución no pasa por no ponerte el preservativo en Claro. relaciones esporádicas, que es lo Claro. que te sucede. Sí. Claro. La solución pasa pues, por a lo mejor mejorar esa erección con fármacos si es necesario, trabajar la parte de terapia sexual, pero si tienes relaciones esporádicas, nuestro trabajo también es decirle al paciente que tiene que utilizar Métodos de barrera. Importantísimo esto. Súper Pero esto es un tabú también, que la gente es, bueno, si me pongo un preservativo me va a dar problemas de erección y no voy a utilizar preservativo. No, preservativo no es malo para la erección ni para nada, ¿no? Entonces yo creo que el preservativo nos previene de muchas enfermedades de transmisión sexual y que también hay de embarazos, y creo que es importante utilizarlo en relaciones esporádicas, sin duda. Sí, porque últimamente estamos detectando un incremento en las ETS, en las enfermedades de transmisión sexual, bastante preocupante, sobre todo entre jóvenes, por esa razón. Porque se ha perdido el miedo al embarazo no deseado y se ha perdido el miedo a la gran enfermedad de los años 90, como de todos, que es el VIH, ¿no? El miedo porque, bueno, los tratamientos han mejorado. Pero existen muchas otras Hombre. enfermedades de transmisión sexual que son muy Hombre, y por preocupantes. eso han repuntado. Claro. Preguntas de algunas
cosas que hemos tocado, por ejemplo, ¿qué recomendaría un hombre de 48 años que solo consigue la eyaculación, hemos hablado un poco antes del tema, con la autoestimulación y no con el coito con pareja? Todo para ti esto, ¿eh? Que solo consigue eyacular con masturbación. Sí. Y con el coito no. A pesar, ningún problema, tampoco sea. No hace falta que el coito sea al final de eso, ¿no? Sino que puede ser un periodo de tránsito en la relación que estás teniendo, ¿no? Pero yo no soy el experto. Probablemente en ese momento se bloquee cuando esté con otra persona. A lo mejor un buen recurso sería entrenarse con un dispositivo. Por ejemplo, en caso de que quisiera tener relaciones con penetración, por ejemplo, utilizar un juguete, un tal, para ir... Al final hacemos como una exposición gradual, como trabajaríamos cualquier otro tipo de fobia, ¿no? Todos estos pacientes, porque muchas veces vienen a la consulta también con... Seguro que tengo un problema orgánico, no sé por qué, cuando me masturbo no me sucede y cuando tengo pareja y dices, pero si todo lo contrario, ¿no? Si ves tu mecanismo, funciona. Sabemos que funciona. Otro caso que no tuvieses eyaculación ni con autoerotismo, ni masturbado, ni con tu pareja, dices, bueno, pues vamos a estudiarlo, pero en este caso el sistema sabes que está íntegro. Pero eso lo usamos también, y va bien que lo sepan, sobre todo los jóvenes, que intentamos diferenciar las disfunciones eréctiles más físicas de las psicogénicas con preguntas de historia clínica, y la más clásica es si tú tienes erecciones por la noche o la trampera matinera, que decían los catalanes. Claro. Si lo tienes, hombre, no es garantía de nada al 100%, pero si el pene puede funcionar cuando desconectas un poco la parte psicológica, probablemente el problema no lo tenga el pene. Y eso va bien también de cara a transmitir esa información al propio paciente. Es decir, hostia, pues mira, no lo había pensado, ¿no? Claro, porque si no la respuesta sería siempre la misma. En el momento que hay esta intermitencia es porque se añade lo emocional, ¿no? Aquí una pregunta que la voy a hacer porque creo que va a ayudar a diferenciar cosas que igual no hemos explicado bien del todo. Dice, ¿hay pruebas que ayudan a determinar si tienes eyaculación precoz o disfunción eréctil? Claro. Bueno, empezamos con la disfunción eréctil. Sí, hay pruebas. Antes planteábamos, ¿no? Hay que hacer una analítica hormonal. Esto es parte del diagnóstico, ¿no? Si hay un hipogonadismo, una testosterona baja, pues puede ser parte del diagnóstico. Y luego hay pruebas, como la ecografía Doppler de pene, que nos permite diferenciar entre orgánico y psicógeno. Lo que queremos ver es, con una prueba, si el pene funciona o no funciona. Que funcione el pene, lo que te dice es que es psicógeno. Tienes problemas de erección, pero no son orgánicos del pene. Si el problema está en el pene tampoco funciona cuando hacemos esa prueba. Es una ecografía Doppler de pene. Para la eyaculación precoz no tenemos pruebas como tal. O sea, al final la eyaculación precoz es un diagnóstico más clínico. Podemos pedir una analítica hormonal para descartar tiroides, prolactina. A veces pedimos también cultivos por si hay una prostatitis, pero la mayor parte de veces es un diagnóstico puramente clínico. Como son psicogénicas, como mucho podrás pasar tests que están seguro, me corregirás, obsoletos, porque al final es una evaluación mucho más clínica. No hay una prueba más objetiva, como por ejemplo la ecodoppler de pene, para ver si vascularmente ese pene está bien o no, y por lo tanto si es más físico o más psicogénico. La eyaculación precoz es historia clínica clásica, evaluación del paciente, y con eso trabajamos. Económicamente, ¿cuánto cuesta una terapia sexual en un psicólogo? Que aquí también una variabilidad enorme, ¿no? Supongo. Sí. Venga, mójate. Ya que estamos convenciendo a la gente para que vaya a terapia, que sepan de qué mal van a morir, ¿no? Pero más o menos hay una O la media, inversión supongo. que van a hacer. O la inversión que van a hacer, exacto, bien visto. Bueno. Porque aquí depende, claro, de cada psicólogo y de muchas cosas, ¿no? Sobre los 60 euros, depende. Esto suele ser la media más o menos. Sí. Pues Luego a partir de ahí, entonces. pues depende. Lo importante en eso, y lo hemos aprendido de ella, que incluso nosotros nos pensamos que eran terapias largas. La terapia sexual. Eso quiero preguntar, ¿cuánto tiempo voy a estar pagando? 60, ¿no? Exacto. Claro. Y dilo tú mejor que nosotros. O sea, no es tan larga como uno parece. No hay un tiempo como tal en sí estipulado, porque va a depender del paciente, de su nivel de compromiso, del tiempo que lleve con esa dificultad o no, pues eso, ¿no? De cómo se comprometa y haga estos ejercicios, de los bloqueos que puedan aparecer en el momento, pero no son tratamientos especialmente muy largos, ¿vale? Es decir, en unos 6 meses como mucho tendríamos que estar ya con el tema solventado, Vale. por regla general. Luego hay una persona que nos pregunta, la pregunta, hemos hablado de cómo algunos tratamientos pueden influir en la disfunción eréctil, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo de lavado, yo os la pregunto tal como es y luego ya matizamos, ¿cuánto tiempo de lavado se necesita para limpiar el rastro de las inyecciones de bajada del sistema inmunológico de pacientes de reumatología? ¿Estas inyecciones afectan?
A ver, hay tratamientos biológicos que pueden alterar básicamente la producción hormonal, la testosterona, ¿vale? Y de hecho la quimioterapia también, ¿no? Entonces, los tiempos de lavado dependerá también de cada fármaco, de su vida media en sangre. Entonces, habitualmente lo que hacemos es aplicar un poco el sentido común. O sea, si creemos que el fármaco puede tener un efecto, lo que hacemos es monitorizarlo, hacemos las determinaciones de hormonas y vamos viendo cómo va evolucionando. Es verdad que pasados 6 meses pocos fármacos siguen en sangre, entonces tampoco tomamos decisiones a veces de tengo una testosterona baja, voy a tratarla ya. A veces tenemos que repetir el análisis pasado un mes y ver un poco cómo va evolucionando este paciente. Depende de cada caso, pero es verdad que los tratamientos biológicos pueden afectar a la función eréctil, en algunos casos mediados por testosterona, y a veces también, más que los tratamientos biológicos, es que las enfermedades reumatoideas también muchas veces pueden generar otras disfunciones endoteliales que también generan problemas de erección como tal. Claro. Hemos hablado un poco también antes lo has dicho tú, de la prohibición de la relación coital en determinados tratamientos, ¿no? Y pregunta a Marta, por ejemplo, si se trabaja eso, ¿no? Es decir, sí. Explícanos un poquito más. No siempre categóricamente en todos los casos, pero sí que en algunos momentos, cuando hay mucha ansiedad asociada a esa práctica, el objetivo es reducir esa ansiedad, ¿no? Y también que salgan lo que hemos dicho desde un inicio, de esas relaciones tan coitocentristas, ¿no? Que se centren en otras prácticas y demás, y rebajar tensión. Casi siempre se la acaban saltando. Está de esto y acaban de... Exacto. Claro, claro. Sí, es que conseguimos precisamente... Se acaban saltando porque no necesitan hacerla. Porque lo empiezan a hacer, ven que tienen una respuesta mejor. Bueno, ese es el paradigma que buscas, ¿no? Cuando lo haces, ves que se quitan esa presión en ese momento. Hoy no vamos a penetrar, con lo cual estoy más tranquilo. Todo en teoría, pero después de la práctica es verdad que se da bastante. Y ese día tienes la sorpresa y se salta la norma pues tan alegremente. O sea, que la terapia está funcionando claramente en todo caso, ¿no? ¿Son bien aceptados por los pacientes los juguetes sexuales en terapia sexual o de pareja? En general sí, suelen tener una buena acogida. No siempre se prescriben por eso, pero en algunos casos pueden ser un muy buen complemento. Vale, hemos hablado un poco de testosterona, ha salido en algún momento, pero también tiene que ver los niveles de testosterona con el desempeño sexual, ¿no? Supongo. La pico de testosterona lo conseguimos a los 25-35 años, luego se mantiene en el tiempo y va bajando progresivamente, ¿no? A partir de los 50 puede bajar. Cuando vemos un paciente con disfunción eréctil y si encima asocia problemas de apetencia sexual o libido, hay que estudiar también los valores de testosterona, porque algunas veces lo que hay es una caída más brusca de lo esperado en la testosterona y el tratamiento va a pasar por una sustitución hormonal. Es poco frecuente, pero puede ser un 2% de la población, que lo de poco frecuente también sería relativo, ¿no? Pero que es parte del proceso diagnóstico es estudiarlo. La testosterona como tal, cuidado, porque mucha gente cree que todos los problemas de erección vienen por la testosterona. Se ha hablado mucho de la testosterona, entonces en algunos países como pues Estados Unidos hay un problema de salud pública donde la gente está utilizando testosterona porque se cree que la testosterona es la hormona de la eterna juventud, y o sea, sí. O sea, que cuidado con las hormonas y la testosterona y asesorarse también con un profesional sanitario, que no es la testosterona, no tiene que dártela ni en el gimnasio ni tu amigo porque tienes un problema sexual y será de la testosterona. Hay que hacer un estudio, hay que hacer varias coordinaciones analíticas y en el caso de confirmarse, tratarse. Y de hecho lo monitorizamos, es decir, la testosterona tiene que estar en su sitio, ni por arriba ni por abajo. Si está por abajo, más allá de que tenga más o menos problemas sexuales, que es por lo que pueden acudir, también es por un problema de salud global. Si tú te mantienes bajo de testosterona durante mucho tiempo, puedes tener problemas de osteoporosis, problemas cardiovasculares, problemas de falta de musculatura, fracturas, etc. Entonces, aparte por salud también hay que sustituirla. Y al revés, si tú te pasas a alguien que tiene testosterona normal y te la pide por la eterna juventud, o porque está de moda, por lo que sea, si tú tienes una toxicidad durante tiempo, aparte de alterar otras cosas, puedes tener problemas de cáncer de hígado, cáncer de próstata y problemas incluso cardiovasculares también. ¿Y cuántas veces vienen los pacientes que dicen, no, yo vengo aquí porque tengo poco deseo sexual, sí, y seguro que es una testosterona baja? Y la realidad es que es normal, porque tienes un deseo sexual hipoactivo, que esto también en el ámbito de la sexología se trata, ¿no? Al final mucha gente pues dice, bueno, pues estoy, ¿no? A ver, pongo un símil, ¿no? Estás de vacaciones, es verano, y tienes ganas de tener sexo. Luego en invierno estás trabajando, estás cansado, y no tienes ganas de tener sexo. Al final tu testosterona es la misma. Entonces, bueno, hay situaciones reactivas que modifican también tu desempeño sexual y tu libido, y esto también se trabaja en el ámbito de la sexología. Bueno, nos hemos comido el tiempo. La verdad que ha sido súper interesante. No sé si tenemos un minuto, pero si queréis añadir, matizar alguna cosa o reforzar algún mensaje,
os lo dejo a vosotros, ¿eh? Verónica, No, por mi parte. creo que hemos hablado un poco ya. Sí. Yo creo que lo hemos tocado todo. Sí. Al final yo creo que es transmitir que necesitamos información y de primera mano, como todo en la vida. Y de hecho, en algo que afecta tan a la calidad de vida como es la parte sexual, la salud prostática y que puede ser un cierto tabú, pues acceder a esta información de primera mano es la mitad del tratamiento para casi cualquiera de estas patologías, entenderse. Si de hoy nos llevamos que perdemos el miedo de consultar al sexólogo, perder el miedo de consultar al urólogo, perder el miedo de hacerme un screening de cáncer de próstata, perder el miedo a tratarme mi problema de erección, mis problemas de eyaculación, yo creo que con esto ya hemos ganado mucho, ¿no? O sea que es parte del trabajo, empezamos hoy, pero seguro tenemos que hacer más webinars para seguir tratando muchos otros temas que están ahí. Efectivamente. Pues muchísimas gracias a Verónica Vivero, muchas gracias al doctor Ramadé, muchas gracias, y a HB Bonet, a Taos Clinics y al Centro Médico Tecnon, también al restaurante de Lombo que nos ha acogido hoy en este espacio relajado para tratar este tema que queríamos transmitir de la forma más llana, simple y relajada posible, valga la redundancia, porque esa es la barrera que hay que romper de alguna forma, ¿no? Rebajar esa tensión que tenemos durante el acto sexual y esa tensión que nos lleva a no consultar y esa tensión que al final sin la consulta nos puede llevar a problemas mayores que se pueden haber solucionado sencillamente superando ese miedo y superando esos tabús y superando todas esas cosas que tienen que ver con la salud sexual masculina y la salud masculina en general. Muchísimas gracias por habernos seguido todo este tiempo desde casa, desde donde estéis, y haber participado también en este webinar y por vuestras preguntas. Nos vemos en el próximo. Gracias.